Mira bien. Dios les bendiga. ¿Cómo están, familia? ¿Están contentos? Amén, gloria a Jesús. Vamos a empezar, como dijimos, una nueva serie basada en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo ahí, vamos a ir realmente despacito, versículo por versículo, en una sección de la Biblia que le llamamos las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas de la Biblia que vamos a estar hablando. Estos son parte de un sermón que se llama el Sermón del Monte. Realmente no tenemos muchos sermones de Jesús registrados, pero este es un sermón muy completo, es uno de los más extensos que tenemos registrados de Jesús, donde podemos nosotros aprender acerca de Él. Y en ese Sermón del Monte nos enseña varias cosas, nos enseña acerca de la cultura del reino. ¿Cómo se mira el reino de Dios? ¿Cómo podemos saber cómo es la cultura del reino de Dios? La cultura es muy importante. Todos tenemos una cultura, todos tenemos una forma de ver la vida. La cultura lo que es simplemente, en palabras, la forma en que vivimos y qué hacemos. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Nosotros como latinos tenemos nuestra cultura, una cultura muy de mucha celebración, muy escandalosos, ¿verdad? Tenemos cosas buenas dentro de nuestra cultura, cosas malas como la impuntualidad, ¿verdad? Sí, esa es una cosa que que deberíamos de eliminar de nuestro forma de ser. Pero la cosa es que realmente el hispano, cuando viene a un lugar, viene a una celebración, viene a experimentar algo, y muchas veces, y una vez que llega, ¿cuándo lo sacas? ¿Cuándo lo sacas? Él ya se queda ahí por tiempo. Es parte de nuestra cultura, forma de ser. Bueno, si así es la cultura hispana, ¿cómo es la cultura del reino? Dice, cuando Jesús vino a la tierra, no solamente nos invitó a una fe, a una creencia, nos invitó a ser parte de una cultura. Porque en realidad Dios no nos invita a una iglesia, nos invita a un reino. Estamos siendo parte de una nación eterna, donde hay un rey, donde hay un orden, donde hay precisamente reglas, hay un sistema de vida. Hemos entrado a un nuevo país. De hecho, nos dice que somos ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad que sí? Ciudadanos del reino de Dios. Entonces para entrar en el reino de Dios, tenemos que entender la cultura del reino. Una de las cosas cuando venimos a los Estados Unidos, como que no le entendemos a la cultura de este país. A veces nos cuesta trabajo entender cómo es la gente. A veces la gente es muy de negocios. Aquí una mentalidad muy dura, muy rígida, muy organizada, y nosotros tenemos una cultura más relacional y de amigos y de cosas de ese tipo. Y nos chocamos en muchas áreas en la cultura americana. Pues para poder vivir bien dentro de la cultura, dentro de este país, tenemos que aprender las reglas de este país. Por supuesto, no puedes manejar como manejabas en tu país. Usted sabe, ¿verdad? Nos pasábamos los altos y casi que nadie no nos decía nada, menos de que querían una mordida por ahí. Aquí no puedes dar mordidas, te llevan a la cárcel. ¿Saben lo que es una mordida, verdad que sí? ¿Un soborno? Sí, bueno. Entonces tenemos que aprender la cultura del reino de Dios. Así que la Biblia nos dice ahí en Mateo 5 del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios: cuando vio la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y hasta ahí voy a leer. La Biblia nos dice que Jesús se subió a una montaña y se puso en la cima y se sentó y se puso a enseñar. Se subió a lo alto como un rey, se sienta en la cima y se toma su asiento, y los de abajo estaban sus súbditos, todos aquellos que consideran a Jesús como su Dios y como su rey. Lo empiezan a ver y empiezan a escuchar. Ok, vamos a escuchar cómo se vive en el reino de Dios, como cuando te dan las reglas, como vas al trabajo y te dan el reglamento, como cuando vas a otro lugar, a la escuela, y te dan las reglas de la escuela. Y entonces Jesús empieza a decirles: esta es la forma como hacemos las cosas en el reino de Dios. Esta es la manera. Y empieza hablando acerca de, para que te vaya bien en la vida, tienes que adquirir estas características en tu vida. Para que en el reino de Dios tú puedas experimentar el favor de Dios, tienes que adquirir. Y entonces empieza con 8 bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres en espíritu, es el primero, los que lloran, los que son perseguidos, aquellos que tienen un corazón puro, y empieza a hablarnos de diferentes características acerca del reino de Dios, de cómo deberían de ser nuestras vidas. Y luego nos dice primero la característica, y luego nos dice una promesa, y nos da una promesa. Los que actúan de esta manera, les va a pasar esto. Los que viven de esta manera, entonces van a tener este resultado, nos empieza a decir. Pero empieza cada una de estas características, empieza diciendo bienaventurados. Y eso es, la palabra bienaventurado es clave aquí en este contexto, porque la palabra bienaventurado viene de la palabra, en una palabra griega que significa, que es Macarios. ¿De dónde viene la palabra Macario? ¿Alguien de ustedes conoce a algún Macario por ahí? Sí, bueno. La palabra Macario significa precisamente, viene de la palabra bienaventurado, y lo que significa es esto: describe un estado de bienestar donde todos los seguidores del reino disfrutan y extienden la bondad de Dios en sus vidas. Es un sentido de bienestar. Bienaventurado es un estado de alegría, un estado de felicidad. El cristiano es un cristiano, es una persona feliz, es una persona gozosa, es una persona alegre, es una persona sana, es una persona que no está enojada con la vida, sino que ha adquirido felicidad. Ahora, esto no es una cosa externa, es algo interno que se mira en lo exterior. Y es una sensación de satisfacción en la vida. Eso es lo que trae la felicidad, que estás satisfecho, estás alegre con lo que tienes, con la vida misma, con las circunstancias que estás viviendo. Estás bien con el Señor, estás en tranquilidad, estás en paz con lo que Dios te da. Amén, no quiero más, recibo y estoy contento con lo que Dios ha puesto en mi vida. Y esto es el mundo al revés. Dios está describiendo un mundo al revés, porque en realidad el reino de Dios está muy diferente al gobierno humano, al sistema humano. Porque nos dice, bueno, para poder ser una persona importante, ¿qué tienes que hacer? Bueno, para ser una persona importante tienes que estar arriba de los demás. Tienes que estar arriba de la gente. Tienes que estar una persona que mande, que gobierne, que ordene. Y la Biblia nos dice, no, bienaventurados aquellos que lloran. Y el mundo nos dice, bienaventurados los ricos, y pensamos en el dinero, y pensamos en tener carro, tener casa, tener influencia, tener poder. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces nos habla de ciertas características que este mundo tiene, que es completamente diferente. ¿Dónde encuentro la felicidad? Es importante. Miren, cuando la palabra Macario en realidad es el nombre de una isla que está enfrente de Grecia, y la característica de esta isla es que tenía todo tipo de fruta, era una ciudad placentera, no había unos cambios de clima extremos, era agradable vivir ahí, tenían toda la vegetación, era un lugar bonito para vivir. La palabra Macario significaba, en los que llegaban a esta isla no tenían razón para buscar cosas fuera de esa isla. Estaban contentos en esa isla y podían estar satisfechos. Entonces, cuando la Biblia nos dice bienaventurados, nos lleva a una idea de que nosotros como creyentes vamos a una isla donde tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que nos hace falta lo podemos encontrar en Cristo. La cosa irónica sería que tengas todo lo que necesitas y tengas que tomar un barco y salirte de la isla porque piensas que los cocos van a estar mejor del otro lado, porque piensas que la fruta va a estar en otro lugar mejor. Y muchas veces como creyentes hacemos esto. Muchas veces como creyentes, desafortunadamente, tomamos la decisión de buscar la satisfacción en la vida lejos de Dios. Creemos en Dios, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios nos bendice, sabemos que Dios nos ayuda, pero todavía decimos, es que no estoy feliz. ¿Por qué? Porque no tengo el trabajo que quiero.
No soy feliz porque no tengo las condiciones que quiero, porque estamos buscando nuestra felicidad en cosas afuera, ya sea en relaciones, en el dinero, en recursos, en todo eso. Y la verdad es que este mundo es traicionero y no te da la felicidad. No encuentras la felicidad fuera de Cristo. No la vas a encontrar en ningún lado, aún en las cosas más preciosas que tenemos, como nuestra familia, nuestra esposa, los hijos, todo eso. La verdad es que ahí Dios no quiere que encuentres la felicidad. Ahí no se encuentra la felicidad, la encuentras en Cristo, en su presencia, en su favor, en su ayuda, en seguirlo a Él. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de encontrar la felicidad en Dios. Y empieza así, Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu. A ver, diga conmigo, dichosos los pobres en espíritu. Amén. Vamos a entender un poquito esto. La primera bienaventuranza, el primer llamado a nosotros para encontrar satisfacción en el Señor es a través de la pobreza espiritual. Es a través de una pobreza, y es por eso que le he puesto este mensaje: la pobreza que enriquece. La pobreza que nos enriquece. Dichosos los pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes crecieron en un hogar pobre? Ya, varios de ustedes ahí, amén. Cuando nos alegrábamos, hubo un tiempo en que nosotros en la casa vivíamos muy bien, pero tuvimos un quebranto económico en la casa. Bien, mi papá se fue a la bancarrota, perdimos todo. Así que cuando había frijolitos y tortilla en la casa, eso era una alegría. Eso era una satisfacción, celebraba, daba gracias, Señor, gracias por este alimento, este manjar. Cada vez que podía tener algo que comer, y muchos de nosotros nos tocó ese tipo de cosas. Hay gente que es tan pobre que no sabían si iban a comer en ese día o no. Se alegraban cuando veían la estufa o el horno ahí prendido, porque dijeron, gracias a Dios va a haber comida hoy. Esa es la pobreza que muchas veces estamos acostumbrados. Y hay una relación entre esto. La Biblia no nos habla de una pobreza económica, pero nos habla de una pobreza espiritual. Dios en realidad no está hablando acerca de la pobreza económica, porque de hecho la Biblia nos habla acerca de prosperarnos. Dios quiere prosperar a sus hijos, Dios quiere bendecirnos. Y muchos de sus seguidores fueron personas muy ricas, como Job, como Abraham, aún Pablo. Eran personas que tenían mucho dinero. David fue un rey, Salomón tuvo muchísimo dinero. Entonces no se trata de la pobreza financiera. Podemos tener dinero y todavía poder ser pobres económicamente, pobres espiritualmente, en lo espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere? La pobreza económica se refiere precisamente a un hambre y un deseo de tener las cosas de Dios, de que no tengo lo suficiente de Dios, que no tengo lo suficiente del Señor. Y la palabra pobre, muy interesante, porque hay dos palabras que se utilizan para pobreza dentro de aquellos tiempos, de los tiempos griegos. Había la pobreza económica, quizá un obrero, quizá una persona de campo que no tenía muchos recursos, y ese era un nivel de pobreza. A esa no se refiere esta palabra. Habla acerca de los mendigos. Bienaventurados los mendigos en espíritu. Es una pobreza extrema, la pobreza que no tienen ni que comer. La pobreza como la que aquellas personas que buscaban hasta en la basura que comer, aunque estuviera echado a perder. Una miseria, aquella que se humillaba, se puede poner en las calles humillado, pedir una moneda para ver qué puede comer. La pobreza extrema que no tiene ni dónde dormir. Y esa es la sensación que deberíamos de tener en lo espiritual. Tendríamos que tener una actitud en la cual digamos, no tengo nada que ofrecerle a Dios, estoy pobre completamente, no tengo ni recursos, no tengo todo lo que necesito para vivir. Jesús lo sabía y nos lo dijo. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Y luego esto es clave: separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Nos lo dijo, ustedes son como una vid, y que la vid es el árbol principal de un árbol de uvas. Y el palito, ese es precisamente el pámpano, que nosotros donde salen las uvas.
y donde nacen las uvas. Y Jesús dice: ustedes son tan pobres, que se parecen a los pámpanos, no a la vid. Y que si son arrancados de la vid, entonces van a ser una rama seca, inservible, ni siquiera para poderte poner entre los dientes. No sirven sus vidas, nada pueden hacer sin mí. A ese punto la Biblia nos pone en un punto extremo de necesidad de las cosas de Dios. Nosotros no nos queremos sentir así. Nosotros queremos sentir: yo puedo por mí mismo, yo sé cómo hacerlo, yo soy una gran persona, yo tengo la inteligencia. Y Dios dice: no te mires así. Quiero que aprendas al punto tal. No estoy hablando de bajo autoestima, pero estoy diciendo: quiero que empieces a darte cuenta de cuánto me necesitas a mí. Y que toda tu paz y satisfacción y gracia no la vas a encontrar en ningún otro lado, ni aún en ti mismo. La vas a encontrar solamente en aquel que vino a buscarnos y nos rescató, que es Jesucristo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Amén. Necesito reconocer, número uno, apunte ahí, si tiene sus guías de servicio, apúntelas. Debo reconocer que nuestra absoluta impotencia ante Dios. Reconozco que soy tan pobre y mi necesidad depende únicamente de Dios para suplir lo que me falta. Soy tan pobre espiritualmente que no tengo gozo, no tengo alegría, no tengo amor para la gente, no tengo paz. No tengo bondad, no tengo todo lo que necesito para vivir una vida diaria que traiga satisfacción en la vida. Necesito del Espíritu Santo. Y de hecho la Biblia nos habla de eso. Habla de la vida cristiana como un río. Y ese río habla acerca del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo seamos como un río, un caudal, donde la presencia de Dios fluye a través de nuestras vidas y traiga vida, traiga gozo, traiga alegría, traiga todo lo que necesitamos. Así que tenemos una necesidad absoluta del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no sentimos estas cosas, no sentimos paz, no sentimos alegría, no sentimos seguridad en nosotros mismos aún, no tenemos fe, no tenemos ánimo, tenemos que volver otra vez al río y decirle: Señor, yo creo que me estoy alejando de la isla de Macario. Necesito otra vez regresar y comer del fruto de las bendiciones tuyas. Necesito regresar y depender de ti y confiar que tú tienes el control de todas las cosas. Número uno, necesito tener una absoluta sensación de impotencia delante de Dios y decirle: te necesito. Número dos, no puedo salvarme por mí mismo. Tengo que reconocer que un día voy a morir. Todos nosotros lo vamos a hacer. Eso es lo más normal, cada uno. Y vamos a tenernos que presentar delante de Dios. Y no tengo nada más que ofrecerle delante de Dios, más que lo que Dios me ha dado para poder ser aceptado delante de Dios en el cielo. Tengo que venir delante de Dios y decirle: yo no me puedo salvar, no hay nada que pueda hacer, no puedo dar mi vida en sacrificio, no puedo dar dinero a los pobres y no puedo estar ni siquiera orando 24 horas, 7 días a la semana y decir que eso es suficiente para salvarme. No tengo nada, necesito a Jesús que venga y perdone mi vida y me salve, porque es lo único que me puede rescatar. Debo de reconocer que no soy superior a nadie. No significa que soy menos de nadie, pero que Dios nos llama a respetar a los demás y amar el carácter de las personas y la gente y actuar con humildad y apreciarla. Dios me llama a poder vivir en pobreza espiritual. La Biblia nos da una historia que refleja precisamente este momento. Se encuentra en Lucas 15 y se la voy a narrar rápidamente. Eran 2 hijos y uno de ellos, uno joven, vino a su padre, que era un padre rico, y le dijo: padre, me quiero ir de la casa, no encuentro satisfacción. Esta es mi versión un poquito más extendida. No encuentro satisfacción en tu casa, así que dame mi herencia y déjame irme, dame mi parte que me corresponde, dame mi riqueza, dame lo que yo quiero. Así que el hombre agarró el dinero del padre y se salió de la casa. Estaba en Macario, estaba en la isla, estaba en el lugar de bendición, pero él dijo: yo quiero ir a buscar algo más afuera, quiero buscar algo fuera de la casa. Y entonces agarró
y se fue afuera de la casa y empezó a malgastar el dinero hasta que se lo acabó todo. Al final, dándose cuenta de que la vida le había dado una vuelta terrible, y terminó comiendo comida de cerdos, deseando la comida de los cerdos. Y decidió decir alguna cosa, decidió en su corazón, al verse tan pobre y tan miserable y verse en una situación tan terrible, dijo: yo no soy digno de que mi padre me acepte. Yo no soy digno de que mi padre me vuelva a amar. Yo no soy digno de que mi Dios. Yo voy a ir a buscar a mi padre, pero no lo voy a buscar como hijo, lo voy a buscar como un hombre común y cualquiera. Y le voy a pedir que me acepte como uno de sus trabajadores, porque al menos él le da de comer bien a sus trabajadores. Y así que se fue a buscar al hijo, al padre, y eso lo conocemos como la historia del hijo pródigo. Pero la sorpresa fue esta. Y esto es lo hermoso del Señor, amén. La sorpresa fue esta: cuando el muchacho iba practicando su discurso en el camino, el padre estaba esperándolo afuera, listo para recibirlo, esperándolo por años, por semanas. Y cuando vio al hijo venir, el padre corrió hacia él y lo abrazó. Cuando el hijo estaba a punto de dar su discurso, el padre lo abrazó, lo besó y lo vio, aunque estaba todo sucio, aunque estaba todo pobre, aunque estaba todo en malas condiciones, porque se había humillado y había regresado a la casa de bendición. El padre lo restituyó, le dio ropas nuevas, le puso zapatos, le dio anillo de autoridad y lo ponió una vez más en el lugar de bendición. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, aunque nos hemos alejado de Dios, muchas veces venimos con miedo una vez más a la iglesia. Y andamos con temor. ¿Y qué dirá la gente? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá lo que está a mi alrededor? ¿Cómo nos sentimos con culpabilidad? Pero sentimos el abrazo del Padre una vez más, que viene y enriquece nuestras vidas, a pesar de que hemos corrido en una pobreza. El joven no se lo merecía, pero el joven vino una vez más a la casa del Padre y el Padre lo recibió. Entonces tenemos que poner nuestro diagnóstico claro. Como el joven rico descubrió: estoy pobre y necesito ayuda. Así yo necesito hacer un diagnóstico todos los días de mi vida. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito que Dios venga a mi vida. Yo necesito que Él obre para mí. Ahora, una vez que he reconocido lo que está mal en mi vida, necesito dar un segundo paso. Ya tengo el diagnóstico. Ahora necesito ir a lo que sigue, que es precisamente tomar una decisión todos los días. Los pobres de corazón reconocen su necesidad. El joven reconoció que estaba en pobreza, pero también, aunque tenía el diagnóstico, también supo la solución y tomó una decisión. Yo voy a ir a la casa de mi padre, donde me va a cuidar. Voy a ir a la casa del Padre, donde voy a tener lo que es necesario. Y nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones para poder nosotros decidir, para poder tener lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hay un pasaje en la Biblia muy, muy interesante. Se encuentra en Filipenses 3, 5, 8 y habla del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era una persona muy inteligente, de mucha influencia, muy educado, rico, importante dentro de la sociedad. No era un cualquiera, era un hombre que sabía idiomas, era un hombre que había estado con los mejores maestros, era respetado dentro de la sociedad. Era un gran hombre. Y de repente descubrió que en su necesidad de Dios, porque a pesar de todo esto, él no tenía no había satisfacción en su vida. Había corajes, odios y todo eso. Y la Biblia dice así, el apóstol Pablo escribiendo dice así, Filipenses 3 del 5 al 8: circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, que la ley existe intachable. No tenía problema, seguía al pie de la ley. Era muy disciplinado, seguía al pie de la ley. No había cosas que le podían decir. Sin embargo, a pesar de que tenía todas estas cosas y todos estos nombramientos y todos estos conocimientos y todo lo que tenía, la parte que sigue adelante en el verso 7 dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia,
ahora lo considero por pérdida por causa de Cristo. Él mismo. Es más, esto es todavía más fuerte. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por medio de Él lo he perdido todo. Y fíjense lo que dice aquí. Y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Esto es impresionante lo que dice aquí. Porque está diciendo todo aquello con lo que yo me podía respaldar. Mi educación, mi linaje, mis conocimientos, mis habilidades, mi reputación dentro de la sociedad, lo considero estiércol, lo considero, pónganle el nombre más feo que le quiera poner, algo cochino, lo considero algo de desecho, lo considero inservible, lo considero de tal manera. Y ese es el diagnóstico de un pobre de corazón, un pobre de espíritu, que dice: todo lo que yo puedo basar mi fe y confianza, eso es nada a comparación de lo que yo quiero recibir de parte de Dios. Wow. Y eso es algo impresionante. Ese es el corazón del reino de Dios. Si humillamos, nos reconocemos y empezamos a depender de Dios. Dije: yo quiero alcanzar las cosas del Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a hablar de 5 cosas que podemos hacer. Número 1, escriba ahí: tengo que depender de la sabiduría de Dios y no de la mía. Alguien pobre de espíritu pide consejo a Dios. Antes de tomar una decisión, antes de decir una palabra, antes de enojarse, se calla y guarda en silencio y le pide ayuda a Dios. Antes de hacer cualquier cosa en la vida, te pide sabiduría a Dios. En las mañanas se levanta y pide dirección de Dios. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Pide sabiduría. Una persona depende de sabiduría de Dios. ¿Quién más sabio que Dios para dirigirlos? Número 2, pide de la fuerza de Dios. Pide: Señor, dame fuerza para todos los días. Dame fuerza para hacer lo que hago. Pido la ayuda de Dios. Yo sé hacer cosas, pero yo te pido que me ayudes. Yo sé, en el día de hoy, en mi caso hoy, yo sé, yo puedo hablar en público y lo puedo hacer, pero no puedo hacerlo en mis fuerzas. Señor, ayúdame. Yo no soy tan bueno así como yo creo. Necesito que tú me ayudes. Dame la unción, dame la gracia. Ayúdame a hablar y compartir esto. Yo puedo ser una persona muy buena para vender o para hacer cosas, negocios o lo que sea, pero te pido ayuda, Señor. Ayúdame. Pido tu fuerza. Pido también, dependo en los tiempos de Dios, no en los míos. Pido que el Señor tome en sus tiempos, en sus manos mis tiempos. Que me ayude a confiar que Él está en control. Que me ayude a confiar que Él me va a ayudar y que va a obrar. Hay cosas que se tardan en venir, cosas que le pido a Dios. Tengo que depender en el tiempo de Dios y no ayudarle a Dios a resolver las cosas y buscar una solución que no es de Dios. Tengo que depender de la protección de Dios. Quiero confiar en Dios y no andar con miedo. Tengo que confiar en Dios en mi cada día. Cuando te critican, cuando te malinterpreten, deja que Dios te defienda. No tomes el control tú de lo que te hacen. Cuando te rechazan, confía en Dios. Deja que Él te proteja. Cuando te sientes abandonado, deja que Dios te proteja. Depende de Dios, se mira en Dios y dice: Señor, tú tienes el control, tú me vas a levantar. Yo no me necesito promover, tú me vas a promover. Porque yo soy tu hijo y confío en ti. Y finalmente dependo de la provisión de Dios. Tengo que confiar en que Dios me va a proveer para cada necesidad. Y eso va a requerir confiar en Dios, y eso me va a hacer dar pasos de fe. El pobre de espíritu es una persona que depende completamente de Dios en cada área de su vida. Depende de Dios en cada aspecto, tanto en las cosas sencillas como en las cosas del alma y en las decisiones de la vida, en la voluntad, en una dependencia completa de Dios. Entonces el diagnóstico sí es que me hace falta, pero me hace falta tanto, pero la solución es: vengo y dependo de Dios. El pobre de espíritu se mira no solamente diciendo: ay, qué pobre soy, ay, qué pobre soy, ay, cuánto me hace falta para seguir a Jesús, es que no estoy bien. No, pero el pobre de espíritu toma una decisión y dice: voy a la casa del Padre, donde está la bendición y el favor de Dios. Voy y dependo de Dios, voy y confío en Dios, voy y hago algo para acercarme a Dios, y no me quedo donde estoy, pero avanzo a donde Dios me quiere tener. Y tomo una decisión de dependencia.
Finalmente, quiero decirles esto. Entonces, conozco el diagnóstico y ahora tengo que hacer una cosa. En un principio les dije esto. Este es un rey hablando a sus súbditos. Y hay veces que vemos a Jesús como un padre, como un Dios, como un Señor. Pero ahora está hablándonos como rey, como nuestro rey, el que manda, el que gobierna, el que tiene un reino, el reino de los cielos. Por eso termina así Mateo 5, 3, 6. Dice, esa es la consecuencia. Cuando tú dependes en Dios, cuando tú reconoces tu necesidad de Él, entonces el reino de los cielos les pertenece. ¿Y qué significa esto? Significa que todos los derechos y todos los beneficios que el Señor quiere para tu vida, te los puede dar. Dice la Biblia que Él nos quiere bendecir conforme sus riquezas en gloria. Dice que todas las bendiciones del cielo han sido reservadas para sus hijos. La Biblia nos habla acerca de que el favor y la gracia de Dios están para aquellos que confían en Él. Hay varias cosas que Dios nos quiere dar en nuestras vidas, y es una, primeramente nos quiere dar un perdón de pecados, que Él nos va a perdonar todo y nos va a dar libre acceso al trono de Dios, que va a escuchar nuestras oraciones y Él va a obrar a nuestro favor. También nos enseña acerca de que Dios nos da la oportunidad de ser de bendición a otros, y que nos permite ser ciudadanos en el reino de Dios y pertenecer a su reino. Nos da la seguridad de que Él va a estar de nuestro lado y no en contra nuestra, que vamos a ver su gracia sobre nuestras vidas, sobre nosotros y no en contra nuestras. Solo nos sometemos al Rey y lo conocemos como Rey. No lo aceptamos como el Dios que está en una pared, en una cruz, o lo que traigamos colgando en un crucifijo. No, Él es el Rey y Él manda sobre mi vida. Él gobierna sobre mi vida, dependo de Él, confío en Él, escucho sus mandatos, escucho sus estatutos, entiendo lo que Él quiere, y entonces me convierto en un súbdito de su reino, y como súbdito de su reino veré los beneficios del reino de Dios sobre mi vida. Dice la Biblia, Juan 16, 33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Porque la victoria del reino de Dios es para aquellos que confían en el Señor y tienen su confianza en el Señor. Y otro pasaje más que habla acerca de someternos a Dios, 1 Pedro 5, 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces Dios está esperando que nosotros nos vengamos a Él con una bancarrota espiritual y le vengamos a decir, Señor, aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte, enséñame a depender y a confiar completamente de ti. Ahora, quiero dejarles saber esto, y es que todas las bienaventuranzas fueron cumplidas en Jesús primeramente. Las características que tú veas en las próximas aventuranzas las vas a encontrar en Jesús. Él fue perseguido, Él lloró, Él fue limpio de espíritu y Él fue pobre. Él también fue pobre de espíritu. Él también nos dio el ejemplo. Tú puedes ver a la pobreza de Jesús en Él. Él fue un pobre espiritual. A pesar de que era rico en todas las áreas, Él fue pobre. Dice la Biblia que el cual, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Se rebajó voluntariamente. Dios no nos va a obligar a humillarnos delante de Él y a depender de Él. Es una decisión natural y propia. Se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Se humilló, bajó, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos a Jesús precisamente en esa pobreza de espíritu, en ese corazón donde unos minutos, unas horas antes de ir a la cruz, Él fue a un lugar llamado el Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní estaba orando al Padre. Y era tal el estrés que no sudaba no sudaba sudor, sudaba sangre, había gotas de sangre. Eso significa que el estrés era tan intenso que los vasos sanguíneos se habían explotado y se habían juntado juntamente con el sudor. Era tal el estrés. ¿Usted ha estado estresado alguna vez en la vida? Yo creo que sí, yo también. Y Jesús también
Por eso nos puede entender. Y nos enseñan el ejemplo de tal sudor, tal extremo, porque sabía lo que le venía. Pero cuando viene al Padre dice: quítame esta copa. Pero luego le dice: pero no se haga mi voluntad, pero la tuya. Y miras la humillación de Jesús. Miras a un Jesús humillado, pobre de espíritu, a un Jesús que dice: aquí está mi voluntad. Así se mira un pobre de espíritu, pasando crisis, pasando situaciones, pasando dificultades, pero diciéndole a Dios: confío en ti, voy a depositar mi fe en ti. Pasando críticas, pasando rechazos, pero diciéndole: Señor, confío en ti. Pasando por situaciones en las cuales dices: no entiendo el futuro, Señor, y no se mira claro, pero tú le dices al Señor: confío en ti, y vives un estilo de confianza y das pasos en fe, confía en el Señor. Yo termino con eso. Al terminar de pensar en esta área de la pobreza espiritual, todos necesitamos, yo necesito ser pobre espiritual. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios. A veces creemos que los años de experiencia y tiempo en la vida cristiana es suficiente para ser mejores que alguien más, y eso es una gran mentira. No hay un título, no hay un nombramiento, no hay nada, no hay conocimientos, no hay nada que me haga superior delante de la gente y de Dios. Tengo que entender eso. Y aunque tengas años de conocer al Señor, si me pueden poner la luz de predicador, no puedes, una vez más, no puedes venir y decir: yo lo tengo todo. Tengo que venir humillado y decirle: Señor, ayúdame. ¿Has estado viviendo bajo tus propias fuerzas? Esa es mi primera pregunta. ¿Te sientes cansado o agobiado por la vida? Tienes que venir a la isla de las bendiciones y decirle: Señor, otra vez necesito de ti. Vienes a la casa de Dios, te sientes el día de hoy abrumado por situaciones en tu vida que ha perdido fe y confianza. Ven a Él. Hay veces que no entendemos las cosas. Dile a Dios: vengo a depender de ti. O quizá me dices: Israel, yo he estado buscando satisfacción fuera del reino de Dios. Necesitas volver al Señor y decirle: necesito encontrar satisfacción en ti, así como el hijo pródigo, y reconocer que necesito regresar a los pies del Padre. Necesito volver a donde el Padre me pueda levantar y pueda sanar mi vida y pueda dejarme saber que valgo y que tiene cosas mejores para mí. Vamos a ponernos en nuestros pies el día de hoy. Cierre ahí sus ojos donde está y dígale: Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor. Si usted necesita a Cristo el día de hoy, dígaselo. Si usted está lejos de Él, dígale: Señor, yo te necesito en mi vida. Necesito aprender a confiar y depender de ti, Señor Jesús. Necesito depender de tu presencia, de tu poder y de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar para sanar corazones, para levantarme, para mostrarme una vez más. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. No venimos como los que sabemos, venimos como los que necesitamos. No venimos como los que tenemos la fuerza, sino como los que venimos a pedir ayuda. Como un niño necesita ser sostenido por su padre. Hoy te pido que tú nos sostengas. Nos venimos humillados delante de ti. Tú eres Dios, nosotros no. Tú sabes todo, nosotros no. Yo no puedo, Dios. Yo te necesito, y mis hermanos también. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a vivir en pobreza de espíritu. Quita toda seña de orgullo en nuestras vidas. Quita todo aspecto de orgullo en nuestros corazones. Toda sensación, todo sentimiento de orgullo, todo pensamiento de orgullo, toda acción que declare orgullo